Ahora sí, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, los que nos acompañan ya de Europa también. Una inmensa alegría. Estamos ya con el cuarto webinar del ciclo Prospectivas de la Educación Superior, un evento organizado por la comunidad global Rectoral Board, también a través de Luces Universidad Corporativa y también Yo Aprendo. Y también agradecemos nuestros apoyadores institucionales que están con nosotros desde INPEAL, de la UFSC de Brasil, Red Clara, que está también como una grande apoyadora nuestra, Unink University de Estados Unidos, y también estamos con Santander Educación. Agradecemos también al FAP, ao CUE, que estamos todos nos preparando para a sétima cumbre, que será em Oporto, agora em outubro, em Portugal, a sétima cumbre acadêmica. Já les daremos notícia em nosso grupo de WhatsApp, todas as informações, todos os espaços. A ustedes que estão organizando eventos, congressos, como o que mencionava Raúl Salinas, em Paraguai, vamos comunicar em nosso grupo WhatsApp para que todos estén ahí pendientes de los congresos, de los espacios de común de educación superior. Nada más agradecer también porque tomamos una decisión muy importante junto con María Elena de hacer este cambio de horario. Ya, entonces contamos con la comprensión de todos y justo es para poder atender al público que nos asiste online desde Europa también. Entonces, agradecemos la comprensión de todos y queremos seguir manteniendo esta programación. Otro dato, vamos a hacer llegar hoy la programación completa de los otros 6 webinars. Recuerda que son 10. Entonces, hoy comunicaremos en el grupo las fechas para que ustedes estén presentes con los horarios y los ponentes y todo eso, ¿ya? Les haremos llegar. También haremos llegar el registro, la forma de registro de asistencia, porque recuerda que cuando tenemos como 70% o más de asistencia, vamos a emitir una certificación digital por blockchain. Nada más. Por el chat vamos nos comunicando, vamos invitando para que participem del quadro de membros signatários completamente gratuito de la comunidad global de Rectoral Board, com muito gosto, para que ustedes também, los que todavía no están en nuestro grupo de WhatsApp exclusivo a este webinar llamado Prospectivas de la Educación Superior. Entonces, eh, nada más, agradecer por ahí, por el chat, vamos nos comunicando. Y doy paso entonces a María Elena, que es nuestra moderadora juntamente conmigo. Hola María Elena, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir. Este es un esfuerzo que hemos hecho desde Rectoral Board y desde Yo Aprendo con las organizaciones aliadas que nos han permitido efectuar este espacio con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener tres ponentes de El Salvador, Chile y Brasil en la cual nos van a vislumbrar relacionado con el tema de esta temática, pues que nos conviene, conviene del tema de la educación, ¿no? Entonces, voy a dar paso primero a nuestro primer ponente, Rafael Antonio Zelaya, que viene del país de Salvador. Él es abogado y notario de la República de El Salvador. Es de El Salvador y consultor y docente de educación superior, CEO de soporte legal de negocios, además es licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario salvadoreño, con más de 15 años de experiencia en el sistema penal. Ha trabajado como fiscal, docente universitario y facilitador internacional en temas de investigación criminal, lavado de activos y técnicas de oralidad. Cuenta con formación en Derecho, Liderazgo, Auditoría, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en la educación. Él nos va a hablar del tema del futuro de la innovación educativa. Mi estimado Rafael, el escenario es tuyo.
Hola, muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Rafael Zelaya, es un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Consideramos que este tema, que es el futuro de la innovación educativa, es un tema trascendental e importante dentro de lo que es la actualidad, ¿verdad? En el mundo. Tenemos que enfocar diferentes puntos estratégicos de la temática, como lo son los desafíos, como lo son las oportunidades, como lo es la transformación del aprendizaje durante pues el desarrollo de los conocimientos de las personas que están dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, como introducción, ustedes saben de que la educación atraviesa una gran transformación histórica en la actualidad, una acelerada evolución tecnológica, una inteligencia artificial que está pues cada día innovando, el tema de la globalización, hay nuevas demandas en el mercado laboral, lo cual nos obliga a replantearnos los modelos tradicionales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora innovar en educación ya no es una opción, ahora es una necesidad para formar a ciudadanos que sean críticos, éticos, capaces de adaptarse a un mundo constantemente cambiante. Es por ello que agradeciendo este espacio, pues desde El Salvador vamos a dar una perspectiva de cómo nosotros enfocamos desde mi punto de vista personal y mi experiencia los aspectos importantes de esta temática. Y bueno, yo lo he puesto en seis ejes principales o seis aspectos importantes. El primero es valorar la innovación educativa como un motor de transformación, lo cual es obvio y evidente, ya lo vamos a enfatizar. El segundo punto serían las tendencias que marcarán el futuro, que también es importante valorar. Además, el nuevo rol del docente eh, como facilitador, como guía eh, en esta cambiante realidad académica de innovación que tenemos. Como punto cuatro, las competencias del estudiante del futuro de igual forma. Como punto 5 también los principales desafíos que a nivel general todos presentamos. Y para finalizar, como el sexto aspecto, las oportunidades para las instituciones educativas eh, superiores, que deben de reestructurar principalmente lo que ya les mencionaba. Bueno, en cuanto a la innovación educativa, como un motor de transformación, ustedes pues deben de conocer que no se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de transformar la manera en la que aprendemos, la manera en la que enseñamos, la manera en la que evaluamos. Esta innovación educativa implica introducir, obviamente, nuevas tecnologías o tecnologías que tengan otras estrategias que vayan a mejorar significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, innovar, como les menciono, no es solo comprar equipo tecnológico, sino más bien es crear, introducir, desarrollar nuevas metodologías de estos procesos, lo que nos arrojará significativamente un avance mucho más eh, acelerado para adaptarnos a las nuevas exigencias como ya se mencionaba. Ahora bien, en cuanto a lo que marca el futuro como nuevas tendencias, podemos enfocarlo en lo que ustedes ya conocen y por lo que en esta ocasión también estamos reunidos y es conocer un poco sobre la inteligencia artificial, perdón, aplicada al aprendizaje personalizado. Cómo este aprendizaje puede convertirse, ¿verdad?, en un aprendizaje híbrido, un aprendizaje flexible, donde se aplica inteligencia artificial para poder nosotros aprender de una manera más innovadora. Veas este punto también como la incorporación de aspectos como la realidad aumentada, la realidad virtual, para tener experiencias inmersivas mucho más específicas, mucho más eh, certeras, mucho más personalizadas, las cuales van a generar, obviamente, otro aspecto importante como lo es la analítica de los datos para la mejora del rendimiento. En estos puntos, obviamente, utilizando nosotros realidad virtual, realidad aumentada, utilizando inteligencia artificial o IA, podemos entonces valorar de una manera más amplia y analítica todos estos aspectos
para mejorar el rendimiento estudiantil. En este caso, podemos tener aspectos importantes a los criterios de evaluación que puedan ser innovadores y vayan funcionando de una manera más estratégica. Aquí entra el tema de lo que son las microcredenciales, certificaciones digitales que van enfocadas a que la educación basada en competencias y en la resolución de problemas debe de tener una adecuada análisis crítico de los datos y una también acreditación especial. Y bueno, pasando a otro de los puntos que también son importantes, es cómo nosotros, los facilitadores, los docentes, los catedráticos, los maestros, vamos a absorber, a recibir, a adaptarnos a ese cambio para ser no solamente un facilitador, sino que un transmisor de conocimiento. Nos convertiremos entonces en facilitadores del aprendizaje, en mentores, en orientadores. ¿Para qué? Para volvernos diseñadores también de nuevas experiencias educativas, utilizando todas estas herramientas tecnológicas. En esta innovación es necesario también ser promotores de pensamientos críticos, de pensamientos creativos y de sobre todo que nos arrojen aspectos de innovación. Es decir, que la premisa de que la tecnología nunca va a sustituir a un docente es cierta. Esa premisa, es decir, nunca sustituirá la tecnología a un docente, pero sí transformará fundamentalmente su función. Y ojo con esto, porque tenemos que subirnos al, al tren de la innovación, tenemos que subirnos al avión de la tecnología, tenemos que subirnos al vehículo que será en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto también exige que si nosotros como docentes nos preparamos en ese nuevo rol, debemos de desarrollar las competencias de este futuro estudiante, de este futuro alumno, de esta futura persona que está en formación que necesita desarrollar competencias como el pensamiento crítico que ya había mencionado, como la creatividad, la innovación, también fundamentar lo que son los aspectos de inteligencia emocional, que es bien importante, trabajo colaborativo, que ahora es una de las temáticas empresariales y corporativas que están funcionando dentro de los equipos de trabajo, como lo es, obviamente, el trabajo colaborativo. También competencias digitales, que son aquellas que van a permitirnos a nosotros una comunicación más eficaz, más efectiva, más dinámica, y que también debe de estar basada en aspectos éticos de respeto a lo que son los parámetros de los derechos de las personas en su ambiente digital. Entonces, ahora tenemos un habeas data o una identidad digital que todos debemos de cuidar. Y es en ese sentido que nosotros nos introducimos a la red virtual, a esta realidad virtual que nosotros manejamos y que obviamente nos permite a nosotros tener mayor comunicación. Esto en el tema de la formación académica, la capacitación, el tema digital es muy, muy importante. Y bueno, esto nos lleva a nosotros a la conclusión de decir, bueno, tenemos un lifelong learning, que es básicamente un aprendizaje permanente. Y esto nos obliga principalmente a plantearnos ciertos desafíos. Y con estos desafíos, nosotros vamos a ir innovando y enfrentando retos educativos. En este caso, yo veo el tema de la brecha digital. Nosotros somos algunos de la generación X, otros de las otras generaciones que hay, los baby boomers, etcétera, ¿verdad? Las generaciones que están en este momento desarrollándose en nuestra realidad mundial. Pero esta brecha digital es muy importante porque cada uno de nuestros países tiene diferentes realidades. Les explico en El Salvador, nosotros en los años 70 iniciamos una guerra interna que finalizó en los años 90. Luego de los años 90, el tema de la posguerra fue la violencia social. La violencia social que desencadenó en una situación descontrolable, en una situación bastante compleja y complicada, que gracias a Dios hace unos años con el nuevo gobierno se retoma el tema de la legalidad y el Estado de Derecho y vuelven todas esas nuevas expectativas de un nuevo futuro para nuestro país. Pero esto no deja atrás que en esos periodos no se tenía mucho acceso a la educación, que la realidad no permitía que el salvadoreño accesara a
estudios medios, ni básicos algunos. Entonces, tenemos una brecha digital en cuanto al conocimiento de estas generaciones para poder adaptarse a lo nuevo. Yo, por ejemplo, les digo, he sido análogo, ¿verdad? Crecí con los teléfonos de botoncito, de perilla, crecí con los beeper, con pues la computadora. Recuerdo que estudié un técnico programador analista, se llamaba, y mi graduación fue la presentación de Windows 95 en aquel momento. Eso era algo sumamente especial en el tema de educación. Ahora eso ha evolucionado. Entonces, también la capacitación permanente, tanto del profesor como el alumno, en esta brecha digital es importante. Lo otro es el desarrollo de las capacidades en cuanto a conocer el tema ético, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, en cuanto a la protección de los datos. Nosotros en El Salvador, recientemente, pues yo soy abogado y notario, como lo mencionaba, y soy abogado de profesión, docente de vocación, como decimos por acá, pero surgió una situación como diferentes profesiones dentro del desarrollo de las actividades de la sociedad realizan o utilizan, perdón, o realizan documentación a través de inteligencia artificial. Y la Sala de lo Constitucional, de hecho, hablamos de eso en otro espacio que también nos habilitaron ustedes, sobre cómo influía el tema de la regulación jurídica en el desarrollo ético de la utilización de la inteligencia artificial. Y hay una resolución que establece aspectos importantes como lo es la transparencia, como lo es la responsabilidad en el uso de la información y como lo es la ética, que eso es bien importante. Entonces, esto no solamente debe de traspolar los desafíos en cuanto a lo que es la persona a quien vamos a capacitar, sino también la inversión que tiene que hacer el Estado en la infraestructura tecnológica, además de las instituciones de educación superior que deben de adaptarse a esas nuevas inversiones de infraestructura digital o tecnológica. ¿Para qué? Para que esto garantice la inclusión y la equidad educativa, que también es algo que nosotros tenemos que desarrollar a futuro. Y bueno, para finalizar, yo sé que el tiempo apremia, las oportunidades que se brindan a través de la innovación a todas las instituciones de educación superior. Y vean, acá las instituciones de educación superior deben de convertirse en ecosistemas de innovación académica, mediante aspectos como la integración de la inteligencia artificial en su enseñanza, la investigación interdisciplinaria, la vinculación con los sectores productivos, privados, públicos, asocios, etcétera, la internacionalización, o sea, traspolar la frontera, así como lo es la educación continua y la actualización profesional de todo su equipo y la transformación digital institucional. Y en estos puntos les acoto un poco de la experiencia que yo he tenido dentro de la institución que yo pertenecí por muchos años. Ahora soy consultor y dirijo una firma legal, además de realizar actividades académicas propias, como capacitaciones a nivel de educación superior y etcétera, en mi área. Pero, ¿cómo en El Salvador se está innovando? Vean, nosotros verificamos que en Latinoamérica, bueno, Centroamérica y el Caribe no existía una institución educativa de carácter superior que brindara capacitación especializada a servidores públicos en específico, específicamente del sector justicia, del sistema penal de justicia. A raíz de eso se visitó en algún momento República Dominicana, que tiene una escuela de derecho muy buena y tiene también un instituto especializado de educación superior que forma a todos los servidores públicos del sistema de justicia. Entonces, replicando esa parte, adaptada y tropicalizada al Salvador, el Ministerio Público de El Salvador está constituido por tres instituciones, como lo es la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y en ese sentido se buscó estratégicamente dentro de la institución en la que yo pertenecía, y con orgullo lo digo, amo esa institución como lo es la Fiscalía General de la República de El Salvador, porque me formé, ahí dejé mi juventud, mis capacidades y me regalaron esa formación académica invaluable que ahora tengo. En ese sentido, ¿qué sucede? Se ve la perspectiva de innovar creando un instituto especializado de educación superior en la Fiscalía General de la República de El Salvador, brindando un producto académico como lo es una maestría en investigación criminal dirigida ¿para quién?
para los fiscales que investigan los delitos que están pues realizándose dentro de la sociedad de una manera desproporcional por el momento, como lo son los delitos informáticos o digitales, que necesitan una preparación y una innovación en la formación de carácter diferente. Acá necesitamos preparar analistas, investigadores, criminólogos, que vayan enfocados en este tipo de ramas. Por eso les enfoco esta parte, porque es una realidad que nosotros dentro de nuestras instituciones públicas hemos desarrollado. Yo soy fundador de ese Instituto Especializado de Educación Superior en cuanto a la creación de la maestría, de la malla curricular, de todo el proceso que se crea a través de la Ley de Educación Superior Interna y todas las etapas que llevan enfocadas en tres ejes principales: el tema académico, el tema de investigación y el tema de proyección social, que nos exigieron tener ejes principales que nos van a generar profesionales a futuro que tengan una mayor capacidad, una mayor aptitud, una mayor cualificación académica para poder desarrollar su función. Eso es en nuestra realidad dentro de lo que es nuestro país, El Salvador, que también el gobierno no solamente está invirtiendo en seguridad, sino también en preparar a su gente, en preparar a sus nacionales, a sus ciudadanos, en temas de trascendencia, en temas que vayan enfocados a resolver aspectos generales, sociales, que son de mucha importancia. Y bueno, otro de las situaciones importantes para finalizar es el tema de las acreditaciones que se deben de tener, que es bien importante innovar en el sentido de que ya no vamos a estar con el sistema anterior de las unidades valorativas, ¿verdad? De aquella sistema tradicional de las V, que equivalen a un mínimo de 20 horas de trabajo y que están principalmente determinadas a través del tiempo de las horas clases presenciales que se realizan, sino que ahora más bien vamos a los créditos académicos, una forma de medida más moderna y global que también amplía el proceso de aprendizaje. Un crédito incluye horas clases, incluye también lectura, tareas, trabajo en equipo, estudios independientes, actividades colaborativas. Y bueno, estas de 24 a 28 horas, hola, perdón. Perdón, si quieres vuelves a abrir el micrófono y aquí le cerramos el de René. Rafael, ¿vuelves por favor a abrir tu micrófono? No, no te escuchamos. Vuelve a abrir tu micrófono. Hola, hola. Ya, ahora sí, listo. Perdón, sí, 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 se interrumpió ahí algo. Pero eso sucede en la virtualidad, no se preocupen. Ahora bien, vamos a ver lo que yo les mencionaba, y era el tema de la innovación en el tema de las unidades o créditos académicos, unidades valorativas, créditos académicos, que también es importante estandarizarlo a nivel global, a nivel, no sé si latinoamericano o a nivel de sistema macro académico, que deba valorar todas estas unidades valorativas, valga la redundancia, o créditos académicos, para poder nosotros internacionalizar nuestros procesos y nuestras acreditaciones. Es decir, esta utilidad para las instituciones de educación superior nos simplifica, primero, conocer la carga de estudio, conocer el rendimiento que tuvo el estudiante. Además, los reconocimientos de los créditos facilitan cambiar, ¿verdad? Y validar o convalidar las materias a nivel local y a nivel internacional. Entonces, considero que es importante este aspecto y esta parte para poder nosotros también innovar en lo que es el tema académico. Para finalizar, yo creo que el futuro de la innovación educativa dependerá menos de la tecnología y más de nuestra capacidad para utilizar con visión, ética y sentido humano, pues, estas nuevas innovaciones. Así como también, pues, formar personas capaces de aprender durante toda la vida, porque toda la vida tenemos procesos de aprendizaje en todos los aspectos. Tenemos que resolver problemas complejos, tenemos que trabajar colaborativamente, tenemos que generar conocimientos que vayan a contribuir con el desarrollo sostenible de nuestras sociedades a nivel de Centro y Latinoamérica. Entonces, confirmo algo que un ilustre del mundo manifestaba, que es Nelson Mandela. Y con esto finalizo. Decía Nelson Mandela, y lo confirmo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Así que les dejo esa premisa para poder continuar con esta jornada. Gracias por el tiempo. Mary o María, estás pues abierta a poder generar el espacio que tú desees conduciendo esta pues tertulia virtual. Así que gracias, es un placer. Quedo de ustedes muy agradecido para poder continuar con estas actividades y espero estos tips con estos 6 puntos en específico hayan abonado a esta temática. Gracias. Desde El Salvador, saludos a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Rafael. Esperamos que te puedas quedar un momento mientras terminan los dos ponentes por si de pronto hay diálogos o interrogantes de nuestros asistentes. De allí sigue nuestro estimado Rodrigo Ferrada Jiménez, quien nos acompaña desde Chile. Él es director de Magenta Consultora y presidente de la Red Latinoamericana de Futuros. Es trabajador social, director de Magenta Consultora, magíster en políticas públicas, gobierno, sociedad de la UH Chile y cuenta con un diplomado en gerencia social, Flaxo Chile. Ha tenido un desarrollo en programas formativos bajo la gerencia pública a nivel nacional, sectorial y municipal para altos cargos directivos, profesionales que diseñan e implementan políticas públicas. Consultor para el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo PNUD en colaboración con la UNICEF, UNFPA y la FAO. Consultor de diversas fundaciones como es el CONOSUR, consultor de la Organización de Estados Americanos OEA, para la Organización Internacional de Trabajo OIT, la Fundación Pablo Iglesias de España en proyectos de fortalecimiento municipal, entre muchas otras. Actualmente, Rodrigo nos va a hablar del tema de la promoción del desarrollo territorial desde la educación superior, políticas de vinculación con el medio, brechas, oportunidades y desafíos. Estimado Rodrigo, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por su presentación. Sí, yo voy a optimizar mi tiempo porque también me gustaría que las personas presentes puedan escuchar a Augusto. Bueno, primero agradecer la invitación. Con mucho entusiasmo yo diría con mucha vocación de coordinación, asumimos esta invitación desde la Red de Futuros, que hoy día me toca presidir. Esta es una organización que ha puesto el foco en el desarrollo y en la difusión de la perspectiva como una herramienta que nos permita ir contribuyendo y aportando al desarrollo. Y en ese sentido, la presentación que yo quiero traerles tiene que ver con unir estos dos mundos, ¿sí? Yo voy a aprovechar de mostrar una presentación. Y entonces, reitero, lo voy a intentar hacer brevemente. Ya ahí María Elena contaba algo de la experiencia que yo tengo, pero así, en resumen, yo llevo trabajando más de 2 décadas en el tema del desarrollo local, territorial. Una buena parte de mi carrera profesional la desarrollé en el sector público y hoy día sigo contribuyendo con el sector público desde la experiencia de la consultoría, ¿no? Una empresa que ya tiene casi también 2 décadas de trabajo en Chile. Entonces, por eso es que aparecen ahí esos dos sombreros, porque voy a estar con un foco o yo diría con un lente desde la Red Latinoamericana de Futuro, esta organización eh, que comentaba, hoy día nos toca coordinar, ¿sí? Apoyar desde la junta directiva y desde la experiencia que también tenemos en el desarrollo profesional. Entonces, yo traigo hoy día una pregunta para ustedes. Voy a poner un escenario de reflexión y me gustaría, al finalizar estas palabras, proponer una pregunta o dejar puesta una pregunta para, yo diría, el debate que tenemos hoy, pero el debate que imagino yo va a seguir sosteniéndose en esta experiencia, en esta convocatoria que nos han hecho, que a mí me parece del todo celebrable en un tiempo en que es necesario volver a sentarnos, discutir, ¿no? Relevar el rol que tiene la CTCI y la ciencia, el dato, la evidencia, ¿no? Y por supuesto, relevar también el rol que las universidades tienen en la construcción de nuestros desarrollos, de nuestros territorios, de nuestro fortalecimiento democrático, además.
Dicho eso, entonces, mi presentación tiene que ver con esa idea, ¿no? Cómo las universidades, de la cual ustedes forman parte, ¿no? En tanto son personas incidentes en las decisiones que toman las universidades, em, se puede, yo diría, vincular de una manera desafiante con el territorio. Y yo quisiera partir con una primera idea, y es que desde hace varios años, tal como dice la imagen, tenemos una dificultad en América Latina. ¿Sí? Esta es una dificultad que en Chile, donde yo vivo y resido, nos ha golpeado fuertemente, ¿no? Tenemos una profunda crisis de confianza. Esto ocurre en nuestro país, por supuesto, pero también es una condición que atraviesa a la región latinoamericana, ¿no? Desafortunadamente, esta idea se ha ido generalizando, ¿sí? Eh, yo diría la percepción hacia las instituciones, ¿no? Ha decaído, y se ha arraigado en la ciudadanía, en toda nuestra ciudadanía, una idea de distancia respecto de la institucionalidad. Esta es una dificultad compleja porque tiene dos, yo diría, orígenes. Por un lado, la confianza interpersonal ha venido disminuyendo, ¿no? Estos son datos de la encuesta latinoamericana del Latinobarómetro, ¿no? Son los últimos datos recientes, qué sé yo, los más recientes que tiene esta encuesta, y nos hablan de una dificultad que tiene que ver con que nuestra convivencia se ha visto alterada, digo, ¿no? Por esta variable de la desconfianza. Las personas cada vez creen menos, ¿sí? En sus comunidades, en sus cercanías, ¿no? Por supuesto que esto que ocurre a nivel personal eh, eh, impacta también en el nivel institucional. Ustedes pueden ahí fijarse en los datos que, en mi opinión, son bastante dramáticos para nuestra convivencia, ¿no? Fíjense que los datos de confianza interpersonal más altos que logramos en la región son del año 97, donde alcanzamos un 24% puntos porcentuales, y lo cierto es que hoy día tenemos una posición muy menor, ¿no? Esta, esta desconfianza eh, a nivel interpersonal también tiene una manifestación en la desconfianza hacia la institucionalidad. Estas son las cifras gruesas que tiene este informe del Latinobarómetro. Ustedes lo pueden mirar ahí. Yo no voy a entrar en detalle, pero eh, si es de vuestro interés, por supuesto que están los datos disponibles, están fuentes, está el documento, ¿no? Están los datos comparativos, pero a mí me parecía que era interesante poder traer esta primera radiografía de cómo nos va en la región, ¿no? Eh, respecto de esta confianza o desconfianza en la institucionalidad. Y por supuesto que tenemos grandes dificultades con aquellas instituciones que en algún momento le dieron soporte y le dieron estructura a nuestra convivencia social, ¿no? En ese escenario que de pronto es muy adverso, ¿no? Para el fortalecimiento de nuestra convivencia, para el fortalecimiento de nuestra, yo diría, vida en comunidad, ya le voy a dar la palabra a Rafael ahí que levantó la mano, vamos a, digo, ¿no? En esta condición Pero compleja aparece, de pronto las interrupciones al final, Rafael, debería. Perdonen, sí. perdonen, fue un Da- error el levantar la mano. Dale, Rodrigo. No, todo bien, todo bien. Disculpa, Rodrigo, Eh, disculpa. entonces, en este escenario, yo diría, de crisis que tenemos respecto de la confianza, aparece un dato, al menos acá en Chile, que es muy relevante. Aquí hay un último gráfico de un estudio, un centro de estudios públicos en Chile que va recogiendo, ¿no es cierto?, esta densidad, estas expresiones de la ciudadanía, y me pareció súper relevante y por eso lo amplifiqué eh, respecto de la confianza que tiene la ciudadanía en algunas instituciones. Aquí aparecen dos instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, pero la segunda institución que ranquea muy positivamente son las universidades. Y en ese sentido me parecía que las universidades vuelven a tener un rol dentro de la sociedad que puede, por supuesto, reforzar esta confianza pública, ¿no? Las universidades entonces se transforman en un agente valiosísimo para el fortalecimiento de la democracia, para generar participación, para fortalecer o robustecer la legitimidad que la institucionalidad
puede alcanzar otra vez con la ciudadanía, ¿no? Y aquí entonces se van entrecruzando lo que tiene que ver con la reputación institucional, lo que tiene que ver con el valor público, es decir, cómo hacemos más allá del mandato, ¿no? Acciones para que podamos dar respuesta oportuna, coherente, pertinente a las necesidades de una ciudadanía que ha mutado, que ha cambiado, que es dinámica, pero que hoy día sigue exigiendo, ¿no es cierto?, a las instituciones, eh, yo diría, respuestas razonables a sus problemáticas y a sus dificultades. Y en ese sentido, me parece que una herramienta que cobra mucho valor en este escenario tiene que ver con la vinculación con el medio, ¿no? Esta racionalidad, estos programas, esta estructura que tienen las universidades para vincularse con sus entornos más próximos. Tal como dice ahí, ustedes pueden ver que hay 6 elementos que cobran mucho, yo diría, sentido, ¿no? Se materializa esta vocación de la universidad como una institución inserta en la comunidad y que tiene que ver con fortalecer, por supuesto, el conocimiento científico, trabajar en esta idea eh, de la cuádruple hélice, de la quíntuple hélice, ¿no? Abordar el tema del medio ambiente, ¿no? Fortalecer la sociedad civil, vínculo con la comunidad y sus necesidades, ¿no? Aportar al desarrollo de la gobernanza pública, ¿no? De la estructura pública. Me parece que este elemento de vinculación con el medio tiene un rol tremendamente relevante en eso. Eh, y entonces aquí me parece que la idea es comprender que esta posibilidad de vincularse con el medio es hoy día, ¿no? Viene a ser parte de una continuidad histórica, ¿no? Buscaba datos y fíjense que ocurrió en el siglo pasado, en el 1957, que en Santiago de Chile, de alguna manera se formalizó esta idea, ¿no? De la extensión universitaria o vinculación con el medio. Ito en ese momento reconoce que hay una capacidad de las instituciones y un desafío de las instituciones universitarias por proyectar la cultura, vincular al pueblo, acercar al pueblo con la universidad y estimular el desarrollo social, ¿no? Eh, por supuesto que ese primer momento tuvo crítica en su momento. Aquí tenemos colegas del Brasil, uno de sus coetáneos, ¿no? Pablo Freire criticó esto desde una posición que decía, bueno, pero todavía pareciera ser que esta es una visión muy vertical, ¿no? Alguien que se acerca al territorio desde una posición de asimetría de poder, y a propósito de esas críticas se reconceptualiza este propósito, ¿no? Y entonces se decide horizontalizar esa relación, ¿no? La idea es democratizar el conocimiento, ¿no? Trabajar en estas 3 dimensiones que atentan, o sea, que favorecen más bien ni que sea adentro, sino que desarrollan, ¿no es cierto? El cómo se accede a la educación superior, el cómo generamos conocimiento de nivel, pero que además cómo vinculamos al desarrollo en las comunidades que están siendo postergadas, ¿no? Eh, Esto, por supuesto, que tuvo un momento también a propósito de las realidades que nos sobrevinieron en los 70, 80, hasta, yo diría, principios de los 90. Nuestros procesos políticos tuvo un momento de estancamiento, pero luego de eso, los procesos de recuperación democrática vuelven a surgir esta idea, ¿no? De una universidad vinculada con su territorio. Y sin embargo, trae ideas. Primero, todavía pareciera ser que prevalece un modelo vertical, ¿no? Muchas de las instituciones todavía están en la idea de transferir un conocimiento de una manera unidireccional, como dice la AME, ¿no? Ir al territorio a enseñar. Nosotros que somos poseedores de un cierto conocimiento, vamos y lo derivamos. eh, Todavía persiste esa idea en muchos lugares, ¿no? Eh, Sigue habiendo una dificultad en la labor investigativa que está atrapada por esta idea de los mecanismos, ¿no? De validación de esa experiencia. Entonces, seguimos capturados por estas métricas de publicación, del paper, de la indexación, ¿no? Y los mecanismos también de acreditación nacionales no logran evaluar necesariamente el impacto que tiene la gestión a nivel territorial, ¿no? Entonces, la vinculación con el medio pareciera ser que se convierte en un ejercicio más de, de voluntarismo, ¿no? De personas que están interesadas en esto, pero sin ese reconocimiento suficiente por parte de la institucionalidad que se vincula con el mundo académico.
Y por otro lado, seguimos teniendo esta dificultad de las concentraciones, como ocurre en general en nuestra América Latina. Tenemos todavía una estructura de desarrollo territorial muy centralizada, ¿no? Esto ocurre con las capitales nacionales y las regiones, con las regiones y las capitales regionales y las comunas que están a su alrededor, y así se va reproduciendo esa estructura, ¿no? Tenemos todavía esa dificultad. Entonces, el desafío, que a partir de la experiencia que tenemos en la red latinoamericana de futuros, desde el pensamiento prospectivo, de lo que hemos ido investigando, analizando, conociendo, las distintas prácticas que hay ahí, vemos que hay una oportunidad muy relevante para poder incorporar una perspectiva de futuro en el ejercicio de la vinculación con el medio. Y en ese sentido, por supuesto que hoy día es necesario poder visualizar de qué manera este ejercicio alcanza una mayor pertenencia curricular, ¿no? Se vincula a más un aprendizaje situado, ¿no? Dinamizan los territorios, aportando más capacidades para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, ¿no? Como la universidad, en tanto tiene esta, yo diría, adhesión de la ciudadanía, se convierte como un articulador, ¿no? Menos cuestionado, sino que altamente valorado, un articulador de ese diálogo que se puede dar en los territorios. Voy con la cortina, ¿ah? Y cómo además las universidades pueden desarrollar estas capacidades que hoy día son tan necesarias, ¿no? Estas capacidades que son técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Y aquí ya voy terminando. Entonces, tres ideas. Lo primero es que sería muy interesante poder otra vez avanzar en la idea de generar laboratorios territoriales de futuro, ¿no? Desde el ejercicio que hace la universidad y la ciencia, generar pruebas de estrés territorial, decimos, ¿no? Poner en cuestionamiento a las políticas públicas, ¿no es cierto? Y desde ahí entonces encontrar elementos que permitan mejorar esas propuestas y esas apuestas de política pública. Y por supuesto, yo diría vincular, a propósito de los grandes desafíos que tenemos medioambientales y otros más, ¿no? En yo diría, en ese diálogo muy iterativo con las comunidades que conocen muy bien su territorio y cómo les pueden afectar, ¿cierto? Los entornos cambiantes que tenemos. Entonces, la pregunta, y con esto ya termino, es ¿cómo están abordando ustedes estos desafíos en la actualidad, ¿no? Hay mecanismos, hay instancias, hay políticas, hay desarrollo para fortalecer esta vinculación con el medio? ¿Hay un pensamiento prospectivo para abordar el ejercicio de la vinculación con el medio? Los datos no son muy amables, ¿no? De acuerdo con lo que ha analizado IPES y CEPAL, hay muy pocas experiencias todavía de educación formal en el eje de la prospectiva, y nosotros creemos que esto puede ser una tremenda oportunidad de abrirnos a ese debate. Termino nada más invitándolas a todos y a todas a que podamos fortalecer este vínculo. La Red Latinoamericana de Futuro es un espacio abierto de difusión, de intercambio de experiencias, y estamos en un esfuerzo sostenido de poder amplificar todo lo que ahí estamos desarrollando y las experiencias que queremos rescatar. Estamos en una etapa inicial de generar algunos pilotos y muy gustosamente estamos disponibles para compartir esa experiencia. Así que muchísimas gracias. Perdóname, querido Augusto, que me haya tomado un par de minutos más, pero bueno, así vamos. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Igual que como le mencionaba a nuestro estimado Rafael, te puedes quedar unos minutos para al final de la presentación de Augusto poderle dar a algunas personas el uso de la palabra. Finalmente, y no menos importante, tenemos a nuestro estimado Augusto Facundo que nos acompaña desde Brasil. Él es investigador, consultor y máster en administración de empresas por la Universidad de Sao Paulo y ex empleado del Banco de Brasil. 30 años trabajando en casi todos los mercados bancarios y funciones en planificación, BI, control de administración y gobernanza con cargos de gestión estratégica. Entusiasta de la perspectiva y de la visión a largo plazo en Brasil. Él nos va a hablar de la docencia y práctica prospectiva en Brasil, un análisis transversal. Augusto, el escenario es tuyo. Muito, graças por tudo. Em respeito a todos, eu vou falar em português, porque eu vou aprender espanhol no futuro. No próximo colóquio, eu vou falar espanhol, prometo. Mas vou falar em português, vou falar devagar, despacito, para que todos entendam. Eh,
é, parabéns, congratulações pelas ponências do Rafael e do Rodrigo. É, levantaram pontos muito importantes, o ponto da necessidade de inovação da, e da necessidade de trazer confiança. E a universidade como polo catalisador desta confiança e da inovação na América Latina. Nós pensamos, realmente a universidade é um polo é um polo de democratização de conhecimento acima de tudo. Nós, mestres, doutores, pós-doutores, temos a obrigação, temos o mandato de democratizar a informação na América Latina, porque nós temos um privilégio, nós temos a condição de estudar e poder difundir os conhecimentos. Então, a minha apresentação agora, que eu vou colocar, é sobre como a prospectiva, e no Brasil chamamos de estudos de futuros e foresight, como as universidades estão difundindo a prospectiva no Brasil e como a prospectiva é praticada no Brasil, como o Brasil pratica a prospectiva. Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês. Esta aqui é a minha apresentação. Então, eu vou colocar aqui o primeiro panorama. Aqui, assim. Primeiro panorama que eu quero colocar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se está passando. Aqui, ok. Eu vou falar um pouco do ecossistema de prospectiva no Brasil. No Brasil, nós temos três grandes stakeholders em prospectiva. Nós temos os profissionais, que são os experts individuais, temos figuras importantes aqui no Brasil, Rosa Alegria, Jacqueline Weigel, temos pessoas Thiago Matos, que são expertos, temos consultorias especializadas, tanto em termos de governo, quanto em termos de particular, com empresas privadas, e temos estruturas internas de empresas, seja poucas empresas, como eu vou falar adiante, têm estruturas internas de prospectiva. E governos também têm os seus pequenos núcleos de prospectiva, né? Mas assim, clientes, quem são os clientes das prospectivas? Basicamente, no Brasil, governo é o que consome muito prospectiva. Um pouco menos iniciativa privada, e terceiro setor começa a consumir e a praticar prospectiva. Mas em matéria de alfabetização, hoje nós temos universidades que levam esse ensino, essa educação, mas muito mais cursos dedicados, são cursos livres, cursos especializados em prospectiva, em escolas especializadas em prospectiva que são mais atuantes no Brasil. E também temos a figura das comunidades, comunidades de prática, rede de futuros, como a rede latino-americana, como aqui no Brasil nós temos a ALAF, nós temos a Futuros Plurais, temos a ZAIT, que são redes autogeridas para poder difundir o pensamento futuro no Brasil. Então, nós temos esse grande ecossistema de três atores falando de prospectiva no Brasil. E como é que funciona aqui? E como é que, pensando em docência, o que é ensinado em prospectiva no Brasil? Nós temos duas grandes fronteiras no Brasil. O pessoal a docência voltada à gestão e estratégia, e a docência voltada à gestão pública e outras especialidades. Vocês podem ver que aqui temos escolas de prospectiva muito diferentes entre as duas, que são ensinadas nesses dois polos. As escolas de gestão e estratégia, elas têm o mandato de você enfrentar e mitigar e diminuir incertezas. Então, muito mais para cenários, muito mais para roadmaps, muito mais para você mitigar as incertezas em um formato mais euro-americano. Então, você pensa uma escola americana, que é uma escola tecnológica, né, de RAND, e tem a lógica da escola Shell também, que é a lógica intuitiva, de cenários, 2x2. Então, a visão é você fazer um futuro future-proof para as empresas encararem os cenários e terminarem as incertezas e gestionarem riscos. Então, esta é uma parte como a prospectiva é ensinada aqui, e a grande parte mais conhecida no Brasil, mais focada. Pensando em gestão pública e outras especialidades, pensando em meio ambiente, pensando em sociologia, pensando em ciência política, você tem as outras escolas que têm uma análise menos
direta e mais crítica, uma análise mais pensando em todos os outros, outros ambientes, social, legal, regulatório. Então, você tem as escolas de uma agenda positiva, principalmente o governo usa muito a prospectiva de futuros desejáveis, né? A antecipação do letramento de futuros, Futures Literacy, do Hale Miller, as abordagens críticas de Manoa, o que é um futuro em colapso, o que é um futuro em destruição, as abordagens de questionamento das incertezas do norte global, que você tem a CEPAL, o estruturalismo, e tem também as abordagens de limites climáticos, que são o Clube de Roma. Então, aqui, né, na gestão pública e de especialidades, a prospectiva ela tem um aspecto mais crítico do que prescritivo da gestão estratégica. Então, nós temos essas duas questões, essas duas fortes divisões no ensino de prospectiva no Brasil. E o que está acontecendo agora? Nós estamos tendo um pouquinho mais de análise crítica no Brasil que com a cláusula, com a CLA, Causal Layer Analysis, do Sohar e Nayatullah. Nós temos o pessoal de gestão e estratégia começando a se aprofundar numa análise crítica de prospectiva, usando o CLA. Então, nós vemos MBAs de business já adotando o CLA, a Causal Layer Analysis, que você não só entende a estratégia, mas toda a metáfora, os sonhos, as características, o pano de fundo, né? O que está incluso quais as outras camadas de futuros que não estão inclusos nos negócios. Então, temos essa grande segmentação aqui dentro. E aqui, quem ensina isso aqui tudo? Universidades públicas e universidades privadas. Basicamente, universidades particulares, elas ensinam gestão e estratégia, tá? As públicas ensinam gestão e estratégia, mas também outras especialidades, tá? Então, esse é o foco. Muito bem. E como é que eu uso a prática prospectiva no Brasil? Esses três atores, governos, terceiro setor e iniciativa privada, o que eles demandam no Brasil, né? Por exemplo, a iniciativa privada ela é muito mais focada em planejamento estratégico e em tecnologia. Então, ela demanda das empresas e das universidades estudo de futuro tecnológico, planejamento estratégico e alguma coisa de estudo de perspectiva a largo prazo, sim, na forma de entidades, sindicatos, associações de empresas privadas. O terceiro setor, ele já pensa em planejamento estratégico em menor forma, mas muito em ênfase em estudo de futuros inclusivos e largo prazo também, e a longo prazo. Já governos, eles pensam muito, eles encomendam muitos estudos de largo prazo, futuros inclusivos e muito pouco em planejamento estratégico, certo? Então, basicamente, nós temos esses atores, as demandas dos atores são muito diferentes, certo? E eu quero colocar alguns exemplos dessas demandas. Na parte de governo, o Brasil está fazendo uma estratégia Brasil 2050. Então, ele encomendou a vários atores, tanto a PNUD, a vários atores, para que eles fizessem uma estratégia de longo prazo. Então, você tem, pensando em orçamento, em política pública, então, o governo encomendou um esforço de dois, 3 anos, para que ele tenha insumos, isso aqui na escola francesa, prospectiva, futuros desejáveis, para que ele possa fazer políticas públicas a longo prazo. Certo? Aqui tem o QR Code, se quiserem baixar o estudo também está aqui, né? Eu tenho o site, o Enlace. Pensando em terceiro setor, existem também estudos para tentar entender o que é o brasileiro. Então, esse aqui é um estudo que foi mais ou menos pensado até um pouco com o Delphi, que o Brasil quer ser, né? Para você entender o Brasil, como o Brasil se posiciona, o que o Brasil pensa. Então, foi encomendado por uma consultoria chamada Inexplorato e entregue para o governo brasileiro. Então, foi uma coisa do terceiro setor que entregou ao governo brasileiro para que esse fosse influenciado e pensasse as suas políticas geopolíticas pensando nesse estudo. Pensando em iniciativa privada, a entidades de classe encomendaram a macro tendências da indústria. Então, nós temos uma federação de indústrias aqui que encomendou um estudo da indústria em 2040. Então, já é uma abordagem mais privada, uma abordagem mais de cenários, uma abordagem mais de gestão. Então, eu tenho esse foco mais em gestão do que em agenda positiva, né?
E temos aqui no fundo também, na iniciativa privada, os estudos que saem do Brasil de macrotendências bianuais da Federação, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então, é um estudo que sai todo ano, para um período de 2 anos, né? Em período, ele pensa 2 anos, mas a cada ano ele sai 26, 27, 27, 28, para que você tenha um insumo para fazer sua gestão de curto prazo, mas pensando em prospectiva, tá? É, Basicamente, no Brasil, pensando em prospectiva, como é que está o estágio da prospectiva hoje nos nossos atores, né? Pensando em governança, no avanço das prospectivas, eu penso, a iniciativa privada ainda trata a prospectiva como... Obrigado, está acabando, está acabando. É, Perfeito. A iniciativa privada ainda trata a prospectiva como capacidade adicional, quer dizer, é o dinheiro que sobra, é o dinheiro que não é uma coisa, não é uma capacidade essencial para a empresa, necessária para a empresa. É uma capacidade adicional. Se eu tiver dinheiro, eu contrato, se não, não contrato. Já o governo já começa a tratar como capacidade estratégica. Ele é um começo, já começa a pensar em capacidade estratégica. O governo já inclui a prospectiva no seu plano estratégico, certo? O terceiro setor ele está um pouco mais avançado porque ele trata de futuro, ele trata de inclusão, ele pensa o futuro. Então, ele já trata como uma competência estratégica. Já não é mais uma capacidade, é uma competência que precisa ter para poder fazer qualquer outro estudo. Mas nenhum deles ainda pensa futuros como competência de governança. Futuros ainda não estão na mesa do conselho de administração, de uma junta diretiva, não estão ainda como capacidade essencial para uma decisão de alto nível. Ainda é uma decisão acessória, em todos os sentidos, ainda ela é acessória, ela não é essencial para uma decisão. Ela é acessória, mas não é essencial. Ainda temos um longo caminho para que todos esses cheguem, valorizem a prospectiva como competência de governança. E para isso a universidade é importante. A gente precisa ter mais cursos, mais disciplinas, para que a gente possa colocar todo mundo, todos esses atores, como importantes, como valorizantes de futuros, como competência de governança. Rapidinho, em resumo, aqui no Brasil, a prospectiva está em expansão. Existem cursos de pós-graduação dedicados e também cursos que pensam a prospectiva em gestão e design de futuros e tudo mais. Mas não temos cursos de graduação dedicados à prospectiva, que está a previsão está errado, apenas como planejamento estratégico. Então, a prospectiva aqui fica restrita a uma parte do planejamento estratégico, da planeação estratégica. Há um aumento significativo de cursos livres, cursos de escolas especializadas, instituições, consultorias e mentores individuais, mas com pouca padronização ou regulação. Então, cada um tem uma metodologia e ensina do seu jeito, cada um ensina da sua maneira. Não há embora haja a Associação Brasileira de Futuristas, não há uma padronização, não há um rumo único de certificação ainda em prospectiva. E ainda nós temos poucas empresas com áreas dedicadas à prospectiva. A maioria das empresas contratam consultores ou simplesmente palestrantes, os ponentes. Então, ainda há um longo caminho para que a gente possa trazer a prospectiva para o centro das atenções. E as universidades são importantíssimas para isso. Quanto mais cursos de prospectiva, quanto mais letramento em prospectiva, Futures Literacy, quanto mais isso, melhor que a gente pode trazer esse assunto para o nosso meio, certo? Aqui é meu LinkedIn, se quiserem, Augusto Facundo, e eu agradeço muito a atenção. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los ponentes, haciendo un pequeño resumen de lo que mencionaban ellos para darle el paso a mi estimado Luciano y a las personas que de pronto quieran efectuar algún interrogante para cumplir con la promesa de valor de 1 hora, que empezamos a las 12:20.
El tema es que mi estimado Rafael habló de el llamado a la colaboración y generación del conocimiento para el desarrollo de Latinoamérica. Un tema que mencionaba de la cita de Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. En el tema de estar en constante aprendizaje de cada una de las instancias que a nosotros nos llama, digamos, el hábito de generar y construir ese conocimiento. Rodrigo mencionaba el tema de la crisis de la confianza institucional como telón de fondo, fenómeno extendido de toda la región latinoamericana, la generación de distancia entre ciudadanos e instituciones, el tema de cómo las universidades como segunda institución con mayor confianza en Chile pueden tener esas oportunidades articuladoras que refuercen ese tejido social, el rol de la gente, de aumentar la visibilidad y el valor público institucional. Y de todo el tema de la transferencia del conocimiento, ¿no? En estas tres iteraciones mencionaban todo el tema de ese impacto que se puede tener en el ámbito territorial, ¿no? Y las oportunidades desde la perspectiva de la prospectiva. Y finalmente, Augusto hablaba el tema del contenido centrado en la prospectiva del sector privado, sector público, las universidades, la educación, cómo genera ese análisis transversal de la práctica prospectiva en Brasil, y cada uno de estos hitos que nos mencionaban, ese énfasis de procesos de transformación, de esa visión a largo plazo y de gobernanza, menciona en relación entre la perspectiva, gobiernos y diseño basado en escenarios, ¿no? Aquí pues estas tres iteraciones fueron un espacio colaborativo que buscaba esa vocación desde un enfoque desde la perspectiva aplicada, y cada una de las iteraciones desde lo que nos mencionaban en El Salvador, Chile y Brasil, ¿no? Allí entonces, mi estimado Luciano, no sé si estés para efectuar algunas dinámicas que quizá no tuve mucho el tema de mirar el chat por tomar algunas notas durante la conferencia, pero si me pudieras ayudar, adelante. Si hay alguno que claro que quisiera sí, María Elena. participar. Sí, claro que sí. Bueno, Dale. está abierto, María Elena. Los que quieren, levanta su manito virtual y estamos, o por el chat también. Tenemos una manifestación de Christopher del CID, que había registrado un insight muy interesante diciendo, construyendo un liderazgo sobre todo apoyar a los jóvenes con la IA, usando el buen uso. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que planee la ruta. ¿Ya? Bien, ¿quiénes más le gustaría compartir su perspectiva, su insight, su inquietud sobre el tema? Invitamos los compañeros que están por acá. Veo unos rostros conocidos por acá también. ¿Quiénes gustaría manifestar? A ver, empiezo por mí para animándolos, ¿no? A se manifestar. Eh, mi compatriota que está acá, Augusto. Olá, Augusto. Muitas graças, muito obrigado pelo, pelo conteúdo compartilhado, sua visão sistêmica, né, e conectada no âmbito do cenário internacional, global. Minha pergunta, Augusto, é em relação a algo que falamos muito no Brasil, que é a importância do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional. É uma expressão muito usada, né, no Brasil, a importância de entender o território, compreender o território. Sobretudo, Augusto, com os modelos de educação à distância, que cumprem, por um lado, um grande papel de inclusão, mas, por outro lado, fica sempre a dúvida em relação à questão da pertinência, né? Se você oferece, como que eu posso oferecer qualquer curso, por exemplo, ao sul do Brasil e ao norte, o mesmo curso, a mesma estrutura curricular, né? Então, de que maneira a prospectiva nos ajudaria em relação aos estudos de pertinência? Poderia dar sua visão? Só Sim, abrir o microfone. Obrigado. sim, claro, claro, claro. Eu acho que a perspectiva, porque a perspectiva, ela tem uma questão, ela demanda uma análise transversal de vários assuntos. Então, ela tem política, econômica, social, tecnológica,
ambiental e legal. Então, para você fazer prospectiva, você tem que entender todos os assuntos. Então, educação basicamente é social e política. Então, você entender os aspectos sociais do Brasil, você começa a projetar cenários de como você trazer, como seria a educação regionalizada, o que você gosta, o que você o futuro desejável porque talvez a educação regionalizada seria o futuro desejável e hoje não temos. Então, se você pensar em perspectiva do cenário, por exemplo, no Nordeste, como seria uma educação do futuro para o Nordeste? Como seria uma educação do futuro para o Sul? Como seria uma educação para o Centro-Oeste? Se você tiver usar essa lente de estudo de prospectiva para estudar as características da região, projetar as incertezas da região, os sinais da região e traçar cenários para o desenvolvimento da região, por exemplo, em 10 anos, você pode trazer numa lente de backcasting o que eu preciso fazer para aquela região específica para que ela tenha aquela grade, aquela educação regionalizada. Então, a perspectiva é muito importante para você poder pensar o futuro da região primeiro, que existem futuro, o Brasil é muito grande, mas cada região vai ter um futuro. Tem uma região mais adiantada, regiões mais avançadas, com PIB, com outras questões sociais já preenchidas, e tem regiões que têm muito ainda a avançar. Então, o futuro, talvez o presente de uma seja o futuro de outra em 10 anos. Então, eu preciso colocar essa lente de futuro para você poder fazer o que eu quero para fazer essa. Assim como o Brasil. O Brasil hoje é, falam que o país é um país em desenvolvimento. Então, nós podemos nos espelhar em países e podemos chegar nesses países. Eu quero ser, por exemplo, eles brincam, eu quero ser uma Espanha, quero ter o PIB da Espanha, o PIB da Suíça, o PIB. Então, eu posso falar assim, o que eles têm hoje que eu preciso ter? Talvez o cenário, por exemplo, de um Nordeste seja um Sul, o cenário de um Sul seja o Norte seja o Nordeste. Assim, você pode, mas o importante é que tenha uma visão de futuro e de longo prazo. Se você se vir a longo prazo, você planeja a longo prazo. A exemplo da China. A China faz um plano quinquenal e faz plano de 50, 100 anos. Então, precisa ter um desenvolvimento. A prospectiva é essencial para um planejamento estratégico regional, municipal, estadual, federal. Eu acho que, assim, para a educação, ela é essencial para a gente poder pensar estrategicamente, senão a gente fica de 4 em 4 anos, do ano em ano. Então, ela é essencial e precisa ser desenvolvida. Obrigado pela pergunta, Lúcio. Obrigado a você. Muchas gracias, gracias Augusto. Profesor Rafael Zelaya, eh, eh, nos quedamos com esta inquietud para saber de Centroamérica, desde Centroamérica, si hay experiencias avanzadas de integración, si hay experiencias de integración como bloco econômico, pensando, por ejemplo, si tengo mi formación en Salvador, se me permitiria validar, por exemplo, em Nicarágua, Honduras e outra região, se há algum processo avançado como bloco, como região, e de que maneira a prospectiva poderia ajudar nesse sentido. Gracias, muy amable Augusto. Pues fíjate que realmente en ese punto en concreto nos falta mucho por avanzar. Sí se tienen convenios privados o asocios privados entre entidades de educación superior, pero no a nivel de bloque, no a nivel centroamericano. Y eso dificulta obviamente que los profesionales puedan desarrollarse en las diferentes en las áreas o países que pues conforman el bloque centroamericano. Sí hay, obviamente, convenios entre académicos, entre instituciones privadas como universidades, ¿verdad? Ya sea estatales o privadas, dentro de cada una de ellas, pero en sí no existe un bloque y sería muy interesante generar ese espacio para poder integrar, ¿verdad? Todas esas aristas que se pueden llevar para efecto de poder acreditar y convalidar a todo nivel de Centroamérica o Latinoamérica a los profesionales que están dentro de nuestras áreas. Es importante porque sí eh, sería un avance significativo académico, ¿verdad? Contar con una acreditación regional
o una convalidación y acreditación regional a través de un bloque estructurado como el que ya tienen ustedes en alguna medida. Así que lamentablemente estamos pues limitados en ese sentido, pensando nada más en que la acreditación, y obviamente sí se pueden hacer convalidaciones académicas a nivel de cualquier índole o cualquier origen académico que sea del mundo, proceso interno que se lleva acá de convalidación que tú tienes que verificar en cuanto a los contenidos pragmáticos, a la malla curricular, al tiempo, a las unidades valorativas o créditos o credenciales y pues obviamente realizar en algunos casos, como en el caso del área de la medicina, alguna práctica interna para realizar la integración, ¿verdad? Normativa sobre todo, o de procedimientos para poder ejercer la profesión. Estoy hablando sobre todo en el área médica. Así que, Augusto, lamentablemente les dejo ahí esa moción para que podamos iniciar e integrar un bloque para que nos puedan asesorar en esta área y podemos iniciar pues esa ruta. Sería muy, muy interesante y muy gratificante para nuestra región. Así que gracias. No, gracias a usted, Rafael. Sabes que este tema estaremos neste grupo de la séptima cumbre, que estaremos agora em Oporto, em Portugal, em outubro, del FAP ao CUI. Esse é um tema que está em pauta. A todos que les interessam, serão muito bem-vindos a este espaço. Pronto, vamos comunicar em detalhe em nosso grupo de WhatsApp. Agora temos nosso presidente de Amigos por la Educação, supongo que desde Guadalajara, Axel. Buenas tardes, mi querido amigo. Muy buen día a todos y todas. Es un gusto saludarles. Luciano, como siempre, agradecido con estos espacios y que Amigos por la Educación sea un apoyador institucional de este proyecto. Tuve que conectarme un poco tarde por las agendas, pero sí logré escuchar con mucha precisión algunas ponencias que sin duda nos hacen reflexionar sobre tres ámbitos que desde Amigos por la Educación hemos incorporado en nuestro modelo de gobernanza. Tres políticas: política para gestión de la innovación, política para gestión de la incertidumbre y política para la inteligencia emocional. ¿En qué sentido? En el sentido de que los mundos son cambiantes y hoy tenemos que anticiparnos a las tendencias emergentes. Tenemos que anticiparnos a escenarios inciertos, a condiciones presupuestales inciertas, a cambios geopolíticos radicales que estamos viendo en la región, y que esto también lleva a que los tomadores de decisiones tomen las decisiones desde la razón y no desde las emociones. Y en ese sentido me ponía a reflexionar mucho en lo que presentaban muy, muy elocuentemente nuestros queridos amigos. Y la pregunta es muy puntual. Si hoy tuviéramos que diseñar o pensar a la universidad del 2050, ¿cuáles son las tres características irrenunciables que tendría que tener esta universidad? Sobre eso dejo mi pregunta, esperando que alguno de los distinguidos académicos desee contestarla. Muchas gracias, Axel. Entonces, aprovechamos, pasamos las palabras a los ponentes y ya para también para su saludo final, para ir concluyendo entonces. Excelente pregunta, Axel. Começamos, a ver, Augusto, por favor, adelante. Axel, muito obrigado pela pergunta, muito, muito boa. A primeira característica seria pensamento crítico. Pensamento crítico. E a segunda, para mim, é cognição e metacognição. É importante que a gente tenha, num ambiente de inteligência artificial, nós preservemos a cognição humana. Então, os dois são interligados. Pensamento crítico e metacognição, para que a gente possa, para que nós possamos salvar a existência humana. Senão, nós seremos reféns de uma AGI, de uma inteligência artificial geral. Então, isso, a universidade seria uma reserva de memória humana. E a terceira é a visão de largo prazo. Se você não tiver uma visão de largo prazo na universidade, você não vai ter na sociedade. Eu acho importante que a universidade seja a ponta, o líder da sociedade, a liderança da sociedade. Então, pensamento crítico, metacognição e pensamento de largo prazo são as minhas apostas, são as minhas
exigências. E eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição de todo do consórcio, do Rector Board para outras ponências. Obrigado. Seguimos. Sí, yo voy Sí, por a favor, aprovechar Rodrigo, de, adelante. sí, de vincular con lo que decía Augusto. Yo comparto lo que dice Augusto. Yo creo que es necesario fortalecer estas capacidades, diría, más integrales de la formación, salir también un poco de la estructura que todavía persiste, ¿no? De formación que es en silo. Necesitamos una formación que sea mucho más integral. A veces eh, cada escuela, cada área de formación se queda muy, yo diría, limitada por sus propias fronteras del ámbito del conocimiento. Y hoy día requerimos un conocimiento que sea mucho más integrado, mu- eh, de- que permita comprender la complejidad que estamos experimentando. Segundo, creo que desde el inicio las personas que participan de la formación universitaria tienen que tener un vínculo más cercano con su realidad territorial. Y en ese sentido me parece que esta posibilidad bidireccional, ¿no? De un aprendizaje que se va dando en la práctica, deberá ser diría, una fórmula, ¿no? De generar competencia en las personas. Esto que mencionaba Augusto, el pensamiento crítico, ¿no? No hay otra manera pienso yo, o en la experiencia que tenemos nosotros, de poder fortalecerlo o darle corporeidad si es que no está vinculado a una experiencia concreta en el territorio. Y a veces ocurre también que hay una distancia muy grande, ¿no? Entre el pensamiento académico y lo que va ocurriendo en el cotidiano del territorio. Y yo diría que otra como necesidad o otra posibilidad es, bien lo decía Augusto, esta anticipación desde esta quinta mirada, ¿no? Hemos ido avanzando en esta relación que tiene el mundo académico con su entorno. Y hoy día el desafío es cómo miramos desde esta quíntuple hélice, ¿no? Medio ambiente, territorio, sector público, sector privado, gobierno, cómo todos esos actores intervienen. Y eso es una habilidad, yo diría, como lo mencionamos en algún momento, una habilidad que se vincula con lo técnico, con lo operativo, con lo político, ¿no? Al fortalecer estas habilidades top, como le ha dicho la CEPAL en el último tiempo. Ese podría ser mi aporte. Bueno, perfecto, continuamos. Estoy totalmente de acuerdo con mis antecesores, vinculando de igual forma que, bueno, para mí en el año 2050 debe de haber un espacio flexible, sostenible, integrado, eh, un aprendizaje personalizado, eh, una tecnología pues que vaya vinculada o inmersiva a integrar a los espacios académicos con la sociedad propiamente tal, o sea, a abrir esas oportunidades. Bueno, vinculados totalmente con plataformas virtuales, ¿verdad? O aulas virtuales. En el tema de la acreditación, una acreditación global, actualizada, que sea, por ejemplo, más ágil, más efectiva en base a las demandas del mercado. Y en cuanto a la infraestructura, pues que tengan unos campos abiertos, neutros, con edificios inteligentes, con energía limpia propia, autorrenovable, espacios híbridos, que brinden un bienestar integral tanto al docente, maestro, profesor o estudiante, y que vaya enfocado al tema también de el desarrollo de la salud mental, el equilibrio emocional de la comunidad educativa. Creería que esos aspectos son un poco importantes y relevantes que vienen a sumar a lo que ya manejaron mis estimados colegas expositores. Así que agradeciendo este espacio, es un placer, un honor desde El Salvador, muchos pues buenas vibras, un mensaje positivo y que la academia pues innove, que la academia produzca lo que nosotros anhelamos, que es la formación de todo aquel que tiene la motivación y las ansias del conocimiento. Así que gracias a todos y bendiciones.
Muchas gracias, muchas gracias. Nada más, ya para concluir, compartimos con ustedes el cuadro de las próximas ediciones, ¿ya? Estaríamos para el día 18, en 15 días, con México y Perú. Luego seguiríamos, ¿no? En septiembre con los ponentes. Bueno, entonces esta programación completa ya está disponible en el grupo de WhatsApp. A todos ustedes, ahí estaría la programación. Com isso, vamos ajustando, vamos adequando. Nada más, simplesmente para agradecer imensamente a este espaço e, e invitar a todos que puedan se registrar também, registrar sua assistência. Está em enlace, este enlace também vamos subir em nosso grupo de WhatsApp. Então, agradecemos uma vez mais a todos nossos ponentes. Maria Helena, muitíssimas gracias. Gracias a usted, gracias a todos y nos vemos en 15 días, ¿ya? Un grande abrazo. Si tienen, por favor, congresos, eventos, espacios, por favor, compártenos en nuestro grupo de WhatsApp y compartimos con todos. Un grande y fraterno abrazo. Nos vemos pronto. Un grande abrazo. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Encantado. Gracias. Gracias.